Asistentes, vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de este congreso, que está a cargo del señor Ricardo Bayersún, quien expondrá sobre el rol de la Organización Mundial de la Salud. Para hablar un poco acerca de este personaje, que también es muy importante dentro de nuestra universidad, voy a nombrar parte de su currículum. Él trabaja en el Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Es bachiller en Filosofía y Ciencias Sociales, mencioné Antropología de la Universidad Austral de Chile, antropólogo de la Universidad Austral de Chile, licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile y además tiene un máster en Salud Pública de la Universidad del Norte de Carolina en Chapel Hill, USA. Lo invito a pasar adelante. Gracias. Ok, buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer la convocatoria del equipo de Marcelo. Ustedes tengan la seguridad, como los pocos colegas que tenemos acá, sabemos que los desafíos de los estudiantes a los profesores son particularmente, son compromisos especiales, ¿no? Son particularmente estimulantes. Lo que yo voy a hacer hoy día es un poco tratar este tema haciendo una lectura crítica a lo que son los modelos conceptuales con los que se trabaja el tema de la pobreza en salud, con lo que se pretende abordar el tema de la injusticia social, que en estricto rigor en el área de la salud, en el área técnica de la salud pública en particular, se asocia al tema de la inequidad. No es lo mismo la injusticia social que la inequidad. Hace mucho tiempo que la salud pública viene incorporando en sus conceptos dentro de esta tradición neoliberal conceptos particularmente disonantes con lo que son sus tradiciones. Conceptos del bien común, de la justicia social, han quedado relegados particularmente en este momento, en los últimos 30 o 40 años, por el advenimiento de un modelo económico que es particularmente prevalente y, de acuerdo a lo que Manfred nos compartió, es particularmente productor de pobreza y también de injusticia social. El tema, por lo tanto, voy a tomarlo, que me quede de acuerdo con... Voy a tomar este tema desde dos perspectivas. Primero, la perspectiva de los determinantes sociales en salud. La mayoría de ustedes son estudiantes míos y probablemente, y es así particularmente este año, en algunas clases la semana pasada con estudiantes, ya tocamos este tema, pero lo tocamos con una lectura distinta, ¿ya? Una lectura que tiene que ver más bien con una aclaración conceptual de lo que hace la salud pública hoy día, pero esta es una lectura distinta, es una lectura un poco más política y evidentemente tiene que ver la manera como estos marcos conceptuales condicionan lo que son las definiciones de las políticas públicas en salud y cuáles son sus consecuencias. Esa es una primera parte. Esto de determinantes sociales es una perspectiva que ha patrocinado, que ha creado, digamos, Michael Marmot, canadiense, y que cuenta hoy día con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que este modelo es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo técnico de las Naciones Unidas, a todos los países miembros. Por lo tanto, en todos los países se asume este modelo como un modelo que permite enfrentar los problemas o las consecuencias de la pobreza y la injusticia social en la salud de la población. Yo quiero hacer un análisis de esto y hacer algunos puntos críticos para demostrar que en realidad no aporta mucho. Y en segundo lugar, voy a aventurarme un poco con lo que allí aparece como la determinación social en salud, que es una perspectiva bastante más crítica del modelo capitalista,
Es una propuesta que en Latinoamérica ha venido creciendo los últimos 30 años, pero claro, como todas estas que no están dentro de lo hegemónico, del modelo imperante, aparece como un poco clandestino, ¿no? No las partes oscuras, sino que más bien donde no cuenta con el beneplácito, particularmente de quienes tienen los grandes intereses de mantener este modelo hegemónico neoliberal en el mundo y en Chile, a mi juicio, ya ultraliberal. Decir que esta segunda perspectiva tiene una base más bien en la filosofía marxista, en que revisa el tema de la pobreza, la injusticia y su efecto en la salud, particularmente desde la perspectiva de la manera como nosotros tenemos de producir bienes y servicios. La salud es un servicio en nuestra sociedad, en nuestro modelo económico, y es un servicio social en un aspecto, pero también es un bien de mercado, ¿no? Y tenemos una industria médica en nuestro país que goza de utilidades fastuosas, digamos. La ISAPRES el año pasado tuvieron utilidades casi similares a la banca privada, lo cual evidentemente muestra su desafío. Estas dos perspectivas tienen que lidiar con un contexto compartido, digamos. Despliégalo nomás, despliega todo lo que hay. Primero, nosotros somos parte de un proceso de globalización. Los procesos de globalización se instalaron en el mundo cuando los países tenían una estratificación que lo asimilaba a países primermundistas y tercermundistas. Hoy día llamados países emergentes, algunos como este. Evidentemente que los países primermundistas son países que han sido particularmente globalizantes o globalizadores. Y el resto, como el nuestro, han sido países globalizados, que significa que en el fondo los países globalizantes imponen las condiciones por las cuales se hacen estos famosos tratados de libre comercio. Los grandes intereses de los países desarrollados de poder establecer estos convenios, estos tratados, son básicamente una necesidad económica de ellos de contar con las materias primas de las cuales nosotros tenemos. Y evidentemente, o que teníamos, somos países ricos en materia prima, o fuimos países ricos en materias primas. Chile es particularmente el área minera, el área forestal, el área de la pesca. Son áreas en las cuales se hace una extracción absolutamente irracional, como lo mostraba Manfred Magnet en su presentación de hace un rato. Y nosotros además contamos con el concurso de estos países y facilitamos no solamente el comercio de las materias primas, sino que además somos un escenario ideal para ellos para hacer penetración cultural. Y aquí no nos escapamos nadie, y tampoco la universidad. Y todos nosotros, los académicos, somos parte también de este juego y hacemos nuestros posgrados, nuestras especializaciones en los países desarrollados. Evidentemente, cuando no hay una capacidad crítica, como en nuestras universidades, las posibilidades de que esta penetración cultural invada nuestro inconsciente colectivo y vaya mutando nuestra cultura y vayamos naturalizando ciertos aspectos que en estricto rigor son estrictamente sociales, no tienen nada de natural, ¿ya? La sobreexplotación de los recursos naturales o la explotación y sobreexplotación de los recursos humanos no es algo natural. Eso es estrictamente social y responde a un modo de producir los bienes y servicios. Este modelo económico Manfred lo graficó claramente. Yo no voy a hacer ninguna comentario al respecto, como tampoco las inequidades, ¿no? Él mostraba, ¿no es cierto?,
la proporción del 1% más rico en los países del hemisferio norte, países desarrollados, y en Chile pasa exactamente lo mismo respecto al Producto Interno Bruto. Pero también tenemos una necesidad de poder avanzar en un proceso de democratización que significa o que tiene un impacto en la materia de las políticas públicas por la toma de decisiones. Quienes toman las decisiones hoy día son una élite política, una tecnocracia, meritocracia le llaman, con absoluta independencia respecto a quienes nos afectan las decisiones. Se discute hoy día, por ejemplo, está al menos en la mesa de la discusión, de que necesitamos nosotros tener una constitución política del Estado que sea más legítima, que sea más democrática, no solamente la legitimidad de origen. Y eso parece ser de que todos aceptamos el hecho de cambiar la Constitución. La discusión está en los mecanismos. Hay quienes sostienen de que hay que ir por la vía institucional, lo que significa que el Congreso, tanto la Cámara de Senadores como diputados, tendrán que formar comisiones que se dediquen a este tipo de cosas. Y hay quienes creemos que en realidad somos los ciudadanos todos, los únicos soberanos, donde radica el poder de la soberanía para tomar ese tipo de decisiones. Los parlamentos, el Ejecutivo, son poderes constituidos y no constituyentes. Nosotros somos los que constituimos los poderes. Acabamos de tener una elección parlamentaria presidencial y concurrimos a votar, los que fuimos a votar. Los que no tienen una opinión, que es legítima, para poder constituir esos poderes. Porque no hay otra manera. Y cuando nosotros aceptamos o transamos este poder constituyente que radica en el pueblo, nosotros, la ciudadanía, en todos, es porque estamos aceptando de que esta democracia se parezca más a una pseudo-democracia en la cual participan solamente algunos. Y además algunos que son constituidos bajo reglas que son particularmente cuestionables. Todos conocemos este sistema binominal, ¿no? También necesitamos en todos nuestros países, particularmente en esto, entrar en un proceso de descentralización para que las decisiones se tomen lo más cerca de quienes necesitan. Por ejemplo, los servicios de salud. No es suficiente de que se municipalice y que sea el gobierno local quien tome las decisiones. Es necesario también de que los criterios con que se toman las decisiones, los criterios políticos, también sean resorte de los gobiernos comunales. En Chile las políticas públicas son definidas de una manera absolutamente centralista. De hecho, el marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud se instala en todos los países de las Naciones Unidas, altamente centralizado. Y no ocurre a todos los países que sus propios ministerios van considerando este marco conceptual para poder trabajar los temas tan complejos como es la pobreza o la injusticia social. Hoy día tenemos un perfil epidemiológico instalado, las enfermedades crónicas no transmisibles y un proceso de envejecimiento de la población que produce como efecto lo que se llama la acumulación epidemiológica. Las personas vamos adquiriendo patologías crónicas
en la medida, como un proceso degenerativo, en la medida que vamos avanzando los años. Pero hoy día hay una proporción importante de la población de adultos mayores particularmente, que son portadores de 2, 3 o más patologías asociadas. Y por lo tanto, un segmento de la población empieza a acumular patologías. Pero es el segmento de la población que en Chile más crece. Al tener una natalidad tan baja, el único segmento que crece son de los mayores de 60 años. Y en Chile concurre el hecho de que las personas a esa edad empiezan a ser personas económicamente inactivas, empiezan a jubilarse. Y la jubilación en Chile es la puerta de entrada al empobrecimiento. Porque tenemos un sistema previsional que reúne casi 200.000 millones de dólares de todos los trabajadores chilenos. Y esas empresas llamadas AFP nunca pierden. El 2009, por efecto de la crisis de los países desarrollados y la banca, en Chile, los trabajadores perdimos una cantidad importante de dinero. Y la AFP no perdieron ni uno. Y por lo tanto, en este proceso de envejecimiento y de acumulación epidemiológica se da una ecuación que es particularmente maldita. Se instala precisamente en los sectores más pobres, que en este país se han dado en llamar socialmente vulnerables. Todos quienes son estudiantes míos saben que es un concepto que yo no acepto en las clases. Son pobres. Además tenemos que enfrentar la diversidad familiar. Instalamos el modelo de salud familiar y comunitaria en Chile. Ya está instalado. Y no es una cosa propia de Chile, también es una sugerencia, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Todos los países tenemos este modelo. Y fuertemente desarrollado la atención primaria allí donde el 85% de la población consulta. Y tenemos que trabajar ese modelo ya no en las categorías clásicas de la familia. Hoy día en Chile se está discutiendo a nivel legislativo el tema de las vidas en pareja. Y se quiere avanzar en el matrimonio de personas del mismo sexo y con los derechos de poder adoptar niños para formar familia. Y en la universidad se conversa poco de esto y ustedes van a ir a trabajar allí. Y van a tener que trabajar con esas personas en el mundo real, con personas reales, con problemas reales. Y se da el otro caso, digamos, de que hoy día el 25% de los hogares en Chile, la jefa de hogar es mujer. Se le da en llamar en salud pública familia uniparental. Cuando uno conversa con esas mujeres, dicen, no, yo soy abandonada. Y tengo 3 hijos. Y tengo que trabajar. Y las condiciones de trabajo son particularmente precarias porque son mujeres pobres. Y no solamente son abusadas en un salario mínimo, extensas horas de trabajo y en poco dignas formas de control. Los supermercados, cuando se van, las revisan. Tienen media hora de colación, 5 minutos para ir al baño. Y en algunos tienen cámara. Y son situaciones recurrentes. Y nosotros no nos damos cuenta, vamos a un supermercado, una chiquilla simpática, gentil que nos atiende. Detrás de eso hay toda una biografía, hay todo un drama humano.
En este contexto también hay temas que a la salud pública en particular le preocupa, como son los problemas perinatales. Los problemas perinatales son los problemas asociados a los procesos de gestación, prenatales, el parto y puerperio. Los problemas de malformación congénita, problemas de la sangre. Y que son problemas que son provocados principalmente por la condición de riesgo a la cual está sometida la población, en este caso femenina. El tema de las adicciones, por ejemplo, la drogodependencia. Si nosotros hacemos un análisis poblacional, ¿dónde se concentra esta población? Curiosamente está la población más pobre. Hoy día hablamos de diabetes gestacional. La diabetes era un problema de viejos antes. Hoy día no. ¿Y qué no son las mujeres que tienen riesgo de tener una diabetes gestacional en su parto? Las mujeres obesas, con sobrepeso. ¿Quiénes son ellas? Nuevamente pobres. Nuevamente pobres. El desarrollo infantil temprano. Para resumirla, como ustedes varios han escuchado esta cosa, la menarquia, por ejemplo, la primera regla de la mujer, epidemiológicamente hace 20 años atrás se instalaba a los 14 años, hoy día a los 12 años en promedio. Los pediatras a los 9 o 8 años ya empiezan a observar este desarrollo infantil temprano, explicado por la carga hormonal de la alimentación, particularmente carne. Los superpollos, super cerdos, super pavos, todos los super. Que es lo más barato. ¿Quiénes más consumen? Los que no pueden pagar, no pueden comprar una carne de mayor calidad. Las enfermedades crónicas no transmisibles, ya lo dije, es lo prevalente. En Chile se muere la gente principalmente de cardiovasculares, cánceres, respiratorias. La mayor consulta médica está asociada a los problemas de salud mental, la depresión, por ejemplo. La violencia de accidente. Tenemos la idea de que el tema de la accidentabilidad tiene que ver con la cosa automovilística, porque como somos parte de una sociedad mediatizada, pensamos que toda la realidad se refleja en la televisión. Los accidentes caseros son una causa importante de egresos hospitalarios, particularmente en población infantil. Y la violencia responde a una construcción defectuosa de las relaciones humanas en la familia, la violencia intrafamiliar, en el colegio, llamados estos fenómenos como el bullying, en las áreas de trabajo, el acoso psicológico, moving, también se denomina en la literatura especializada, que provoca una cantidad de estrés laboral impresionante. Un estrés laboral que se patologiza, se somatiza. Y además se traslada una persona con estrés laboral, no es que salga de la oficina o de su lugar de trabajo y se suspendió el estrés, no, lo lleva a su casa. Y en la casa se desencadenan otros conflictos. ¿Quiénes son las personas que están más expuestas a este tipo de fenómenos sociales silentes, pero bien malditos? La población pobre. Aquellos que tienen una alta exigencia laboral, bajo reconocimiento social, bajo nivel de ingresos, están en la línea de la explotación. Se desencadenan procesos patológicos, particularmente lo que es la salud mental, pero también orgánicos.
Bueno, la salud mental en Chile es un gran problema. ¿Ya? En Chile somos un país de neuróticos y algunos son psicóticos. ¿Ya? Pero en realidad nuestras neurosis se adquieren a edades tempranas. Hay que preocuparse, hay fenómenos que nosotros hablamos muy poco, es una especie de tabúes. El tema del suicidio en Chile. La mayor tasa de suicidio se instala en edades infanto-juveniles. ¿Quiénes más sufren? El tema, nuevamente, los pobres. Los tratos sociales de las clases bajas. El abuso de sustancias. Todos sabemos de que hay sustancias que son más dañinas que otras. Y las más dañinas son las más baratas, con costos caros. La pasta base. En la clase alta no hay pasta base, hay cocaína. Es menos perjudicial. Hay marihuana. Es más sano. Al menos la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún registro de mortalidad por el consumo de marihuana. Bueno, ahora parece que se va a salir de la legislación nuestra, porque es una cosa loca, de que considerada como una droga dura, va a ser una droga blanda. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Eh? El tema de la salud y el ambiente es un tema muy recurrente en nuestra sociedad. Yo estoy en un proceso de investigación del impacto que tienen los procesos productivos de estos megaproyectos en las poblaciones que conviven de manera aledaña a estos megaproyectos. La Celco, que es un proyecto de 750 millones de dólares. El impacto que tiene en las comunidades cercanas es espantoso. En Rucaco, por ejemplo, que es la comunidad más cercana, ellos tienen que lidiar con el tema de los malos olores 24/7. Ese concepto que nos instaló el gobierno anterior. Todos los días de la semana y todas las noches. Pero también tiene ruidos. A las 3, 4 de la mañana empiezan a funcionar unas turbinas que la gente no la deja dormir. Gente que vive a menos de 2 kilómetros. Después de un largo peregrinaje de esas comunidades, por sus dirigentes, por buscar soluciones, buscar respuestas, las autoridades públicas, le dijeron, bueno, lleguen a un acuerdo con la empresa. Y la empresa consultó a Santiago y, bueno, su matriz, casa matriz, tomó la decisión de que le entreguen a cada una de las familias 2 pares de tapones de oído. Y la familia, de repente llegaron una gente en un vehículo, le fue a entregar estos 2 pares de tapones de oído para que puedan dormir. Una señora me dijo, es que en mi casa somos 7. La burla. La burla es parte también de esas famosas externalidades que ocurren en estas poblaciones pobres. Quisieron tirar un ducto hacia la bahía de Mewin, para quienes no conocen, está aproximadamente a 35 kilómetros. Pero tenían que contar con el beneplácito de los vecinos y de otras comunidades. Pero una comunidad lafkenche, que de un principio no quiso aceptar que se le invadan sus territorios y se le pueda envenenar la bahía donde ellos viven. Los lafkenches son hombres del mar, viven de eso. Entonces la empresa buscó una agencia, una ONG, que pudiese conversar y convenir con los miembros de esas comunidades, ofreciendo dádivas, plata, lucas,
hartas lucas. Y consiguieron, después de 3 años, dividir las comunidades. Y por lo tanto, en esas comunidades hay gente que aceptó esas dádivas y otros que no. Y la discusión entre ellos es que los que no recibieron consideran que los demás son vendidos, son traidores. ¿Pero quiénes son ellos? Son sus primos, sus tíos, hermanos, vecinos. Se rompió el sistema de parentesco. Es un impacto. Quisieron pasar el ducto por un sitio sagrado en Maiquillahue. Y hay sospecha de que el Lonco haya aceptado algunas condiciones y por lo tanto en los Guilletunes los últimos 4 años, 5 en este, la mitad de los Peñis va y los otros no van. Y hay un impacto en la espiritualidad. Y hay un impacto en la convivencia social de todos los días. Nos relataba una profesora en la escuela que los niños juegan en los recreos con torrones de tierra y hacen guerra. Entonces un bando son los vendidos y el otro bando no son los vendidos. Entonces las personas más viejas nos dicen, bueno, estos niños van a crecer con estos odios. Y son impactos culturales extremadamente profundos. Pero el megaproyecto está ahí. Se sienten absolutamente abandonados, postergados, y dicen que ellos tienen una lucha contra un monstruo de 2 cabezas, y una cabeza la CELCO y la otra cabeza el Estado de Chile. Mitologizan todo esto. Es la manera de comprender la realidad que ellos tienen. Son impactos profundos. Evidentemente que hay mucha gente que, con todo esto, evidentemente que la gente tiene distinto impacto en la salud. Pero el concepto de salud tiene un componente biológico, físico y también psicológico y también social. Y la salud social allí, componente social, evidentemente que está extremadamente delicado. Bueno, también tenemos infecciones emergentes, reemergentes. El año pasado apareció la A1H1, antes han aparecido una serie de otras patologías y que se extienden con una facilidad impresionante. Acordémonos, las vacas locas, la del cerdo, la de los pollos y no sé qué otras más que aparecen de vez en cuando. Los abusos y negligencias y los abusos en salud particularmente están dados por el mercado de la salud. La industria médica, la industria farmacológica. Manfred decía que la farmacología en el mundo es el mejor negocio. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que antes de eso está la guerra, la religión y después viene la industria médica. Son los grandes negocios en la humanidad. Y los abusos son institucionales. Y son las instituciones privadas y también las instituciones del Estado. No hay algo más abusivo que la ley Auge. Atenciones universales con garantías explícitas en salud, garantía del Estado. Y en realidad son 81 patologías hoy día. Yo le digo a mis estudiantes, a las mujeres, si usted quiere se quiere enfermar de algo, enférmese de una garantía explícita.
y se elige un cáncer cervicuterino, asegúrese que sea en el útero, porque 1 milímetro antes no tiene garantía explícita. O sea, hoy día tenemos enfermos privilegiados y otros sin privilegio estatal. Unos con derechos garantizados y otros sin derechos garantizados. Y eso es abusivo. ¿Qué nos dicen los determinantes sociales en salud? Esta perspectiva de... Pásala rápido, por favor. Básicamente son las condiciones sociales en las cuales nosotros vivimos. Nacemos, vivimos, crecemos, envejecemos y morimos, ¿no? Todas las condiciones sociales, todas. No solamente algunas. Pavlov sostiene que las condiciones sociales en que transcurre la vida de las personas, en términos bien genéricos. El año 2008 la OMS patrocina este marco conceptual, esta teoría de las determinantes sociales en salud y se propone cerrar estas brechas, esta injusticia, esta desigualdad en salud en una generación. Cuando uno revisa los datos que fundan estas diferencias, en definitiva, en realidad no. Creo que va a ser una segunda propuesta, digamos, una segunda meta incumplida de la Organización Mundial de la Salud. La primera fue que el año 78, en Alma-Ata, en Rusia, cuando se plantea este modelo de atención primaria, se planteó como gran objetivo el salud para todo el año 2000. Evaluado todos los... Hoy día tenemos poblaciones muy vastas en el mundo que no tienen salud, ni siquiera la más básica elemental. La misma Organización Mundial de la Salud reconoce que en el mundo hay más de 1.600 millones de personas que viven sin acceso al agua potable, apta al consumo humano. Al agua, algo tan esencial como eso. Sostiene que la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Tema de la justicia o la injusticia. Evidentemente que afecta la forma de vida, las posibilidades de enfermarse, ¿no es cierto? Y el riesgo de muerte prematura, y luego se sostiene eso por el hecho de que la esperanza de vida al nacer es desigual, dependiendo en dónde se nazca. El mismo Marmot dice que una niña o un niño que nace en algún país puede vivir 80 o más años, en otros países tal vez 45 años. Y internamente en nuestro país, alguien que nace en Vitacura puede vivir más de 80 años, pero si nació en Pudahuel tal vez llegue a los 60, 65 años, y son 20 años de diferencia. Se enferma más. Las personas pobres se enferman más y se mueren antes. Y esto ocurre ahora con este perfil epidemiológico basado en las crónicas no transmisibles. Era exactamente igual cuando el perfil epidemiológico estaba caracterizado y basado en enfermedades de efecto contagiosa, que empezaron a tener control epidemiológico después de los años 50. Este modelo, despliégalo por favor, voy a hacer algunos alcances generales. Para poder tener una equidad y bienestar en salud tienen que haber ciertas condiciones. Y las condiciones, dice Marmot, que dependen también de las estructuras sociales. Por ejemplo, dice él, el mercado laboral. El mercado laboral, el sistema educacional, el estado de bienestar son las grandes estructuras de la sociedad que explica el hecho de que las personas puedan tener una buena salud, una buena calidad de vida o un estado de bienestar. En Chile, los trabajadores no gozamos de buena salud, social me refiero, porque tenemos un código laboral que es pro empresa.
no es pro trabajador. En Chile no más del 11% de las personas que trabajamos estamos sindicalizados. Por lo tanto, no más de ese porcentaje tenemos posibilidades de hacer negociación colectiva con la empresa para defender los intereses de los trabajadores, discutir los intereses de la empresa. En Chile, para los amigos que nos visitan, los empleados públicos no tienen derecho a la negociación colectiva. Y cuando ellos hacen su movilización y se paran, les descuentan los días no trabajados. Por lo tanto, el Código Laboral en Chile no garantiza como una estructura social protección al trabajador, ni social ni en salud. El sistema de educación en Chile es uno de los más malos del mundo, pero también uno de los más caros del mundo, en todos sus niveles. El estado de bienestar en Chile no existe. En Chile lo que existe es el estado subsidiario. Lo que no puede hacer la empresa privada en el mercado, entonces el estado subsidia. Acaba de ingresar a la moneda la presidenta, las primeras leyes son bono marzo. Para la población más pobre, le llaman socialmente vulnerable. Bono invierno para los adultos mayores que ganen menos de 200 lucas. O sea, para tener acceso a ese subsidio hay que ser parte de la pobreza franciscana del país. Y luego, evidentemente, hay una serie de estatus sociales del individuo, factores intermediarios, que de alguna manera van a partir de estas estructuras sociales esenciales, que son reconocidas como las prioritarias, las más determinantes. Van variando y van, de alguna manera, haciendo de que el resultado de la salud y la calidad de vida sea mejor o peor. En Chile tenemos grandes desafíos allí, discusiones que tenemos que comenzar. Estamos comenzando, se dice, un nuevo ciclo político, en que tal vez podamos conversar estas cosas. Siempre se ha dicho, las últimas discusiones sobre el Código Laboral en Chile, por ejemplo, se proponía la flexibilización del trabajo. En Chile hay economistas que han sostenido, por ejemplo, que para aumentar la productividad es necesaria la inestabilidad laboral. Una persona laboralmente inestable produce más porque tiene temor. O sea, el buen trabajador es el que trabaja con miedo a perder su trabajo, a ser castigado con descuento, a rebajas de sueldo. Hay 3 principios de acción que se propone este modelo. Mejorar las condiciones de vida cotidiana, ¿no? Dale. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Pero el poder es poderoso. ¿Cómo se lucha con eso? Yo he escuchado a varios parlamentarios que han sostenido de que ellos han estado permanentemente luchando contra eso. Pero ellos son parte del poder. Todos sabemos que para poder modificar el establishment no se hace dentro del sistema, sino que se hace afuera del sistema. Desde los márgenes provienen los cambios. Desde el orden establecido se mantiene el orden establecido. Por eso en Chile han ocurrido cosas interesantes. El movimiento social de los estudiantes del 2011, que tiene una historia previa, ¿no? Pero instaló
en la agenda pública discusiones centrales. El modelo de educación. Pero lamentablemente ya hay discursos que cambian el énfasis. Hoy día se habla de la reforma de la educación. Y se agrega otro componente, la gradualidad. Yo sospecho que vamos a entrar a un proceso de enchulamiento del modelo de educación. ¿Cómo evitamos eso? Que los movimientos sociales los mantengamos activos. Quienes han sido alumnos míos, incluso los nuevos, a quienes se lo he dicho, yo soy parte de ese movimiento social. La compañera, compañero. Marchamos en toda esta causa que se ha venido desarrollando, incluso con la crítica a nuestros colegas. También sostienen que hay que medir los problemas, evaluar acciones, ampliar la base de conocimiento, desarrollar una fuerza laboral en salud que sea competente en estos determinantes sociales. Es ahí donde yo entro en mi crisis. Porque aquí se desprenden algunos puntos críticos. Porque este modelo explica la enfermedad como un hecho biológico y un hecho clínico. La enfermedad tiene complejidades que son mucho más amplias, que trascienden lo biológico y todos ustedes lo saben. El acceso a prestaciones de servicios de salud no considera la diferenciación de clases sociales. Es decir, en Chile el concepto de clase social no existe en el discurso. Pero todos sabemos que no es lo mismo que atenderse en la clínica de Tabancura que atenderse en un hospital público. ¿Sí? No es lo mismo sufrir una patología con garantía explícita y una sin garantía explícita. La base de sustentación es la medicina altamente tecnificada y la lucrativa industria médica. Son grandes negocios. Grandes negocios. En realidad, en Chile en los últimos años hemos estado asistiendo a un fenómeno que era como solapado antes, ¿no? Pero ahora se desató. O sea, es importante en salud atender a todos los enfermos y terminar con las listas de espera, sin lugar a duda que es importante. El problema está en cómo lo terminamos. Entonces, estos últimos años lo que se ha hecho es que el Estado ha dicho, bueno, los operadores privados, si nosotros con el sector público no somos capaces de poder resolver estos problemas, resuélvanlo ustedes. ¿Qué dicen los operadores privados? Con precio de mercado. Entonces, una intervención que en un hospital público cuesta 50 lucas, sector privado cuesta 150 y más lucas, con plata del Estado. Y es cosa de visitar las clínicas privadas. O sea, cómo han crecido, incluso físicamente. La clínica alemana aquí en Valdivia. Crecen. Luego tenemos que con otro punto crítico importante a mi juicio, que este modelo de determinantes sociales no incorpora en su base, en su análisis central, a los operadores privados de la salud, los agentes del mercado, la industria médica, laboratorios clínicos, los seguros médicos como la ISAPRE, ¿no es cierto? Y la farmacia. Entonces dice la industria médica, dice que los costos aumentan, los seguros médicos, porque le aumentan las prestaciones, las clínicas, los laboratorios y las farmacias. Lo que no dicen, que ellos son los mismos dueños de toda esa industria, famosos holding. Entonces ellos mismos se suben los precios en una parte, para subir el precio de las prestaciones, de los seguros, por supuesto que a los afiliados
progresivamente les sale más caro. Además discriminan. En la ISAPRE las mujeres son más caras que los hombres. Hay un tema que para poder entender esto, yo rescaté, ¿no es cierto?, de Marx, en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Miren, 1859. Manfred nos hablaba de la neoeconomía clásica del siglo XIX, esto también viene de la misma época. Pero por alguna razón altamente explicable, esto se quedó en el tiempo, no avanzó. Una revisión de este aporte de Marx nos explica mucho más el tema de la pobreza y la desigualdad. Está asociado a los medios de producción de bienes y servicios. Está asociado a la conciencia social, el cómo se estructura la conciencia social de las personas en la sociedad. El mes de noviembre estuve en un congreso en la Chile, en Santiago, en la Escuela de Salud Pública, que hoy día se denomina los últimos 2 años Escuela Dr. Salvador Allende Gosse. Y se discutía un poco temas fronterizos a esto. Entonces yo planteé el tema del marxismo como filosofía social. Y la necesidad de recuperar en la discusión el análisis riguroso de lo que sustenta la teoría de Carlos Marx. Revisar el materialismo histórico, dialéctico, las tesis de Feuerbach, entre otros recursos, en la universidad y en la salud. Han habido muchas generaciones de profesionales que han egresado a esta universidad. Ignoran los aportes que se pueden rescatar de esta teoría o de esta filosofía social que es mucho más integradora, que no fragmenta, que no somete el sistema social a una parcialidad. Después de la propuesta de Carlos Marx, en realidad en las ciencias sociales, no tenemos otra teoría general de la sociedad y la cultura. Lo que tenemos son teorías de rango medio, que explican parcialidades, pero no la integralidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como esfuerzo es buscar aquel conocimiento que existe. En la Chile me decían, mira, esta es una teoría que ya fue superada. Hoy día nadie sostiene una defensa del marxismo. El marxismo fue vencido. ¿A quiénes se vencieron fueron los marxistas? No el marxismo. ¿Y cómo se venció en Chile? Yo recuerdo que 2 o 3 días después del golpe de Estado, un miembro de la Junta de Gobierno, general Lee, de aviación, sostuvo de que en Chile el marxismo tenía que ser extirpado de raíz. Todavía me suena. ¿Qué es lo que hicieron para extirparlo de raíz? Persiguieron a todos los marxistas. Los que no se alcanzaron a asilar, bueno, fueron apresados, algunos torturados, algunos desaparecidos, relegados. ¿Qué pasó con la literatura marxista? Las universidades fuimos intervenidas por el poder militar y entraban patrullas de militares a la biblioteca y sacaban todos los textos marxistas y eran quemados en la hoguera pública de la Plaza de la República. Esto ocurrió también en esta universidad. De esa manera se derrotó el marxismo. No se discutió más. Cuando yo era estudiante, en los años 80,
fines de los 70 también, para estudiar el marxismo lo estudiábamos en condiciones de clandestinidad. Pero eran discusiones largas y profundas. Teníamos una escuela de antropología y abajo una casa colonial que tenía un subterráneo donde había un laboratorio de arqueología. El profesor von Liften trabajaba ahí. Y allí discutíamos nosotros el marxismo. Porque teníamos el temor de que nos pudieran sorprender y llevarnos presos. El miedo. El miedo fue otra forma de superar el marxismo en Chile. Los que abrazaron la teoría de Marx en los años 70, hoy día, incluso partidos políticos institucionales, Partido Socialista, el Partido Comunista, por tradición e historia, son partidos marxistas, fueron partidos marxistas. Hoy día son socialdemócratas. Ya no hablan del pueblo, de las clases sociales, menos de la lucha de clase. Habiendo tanta desigualdad más que antes, ya se dejó de explicar el conflicto social desde la perspectiva de la lucha de clase. Los conceptos que aporta Marx al tema del enriquecimiento, como el concepto de la plusvalía, tampoco. Lo que decía Marx. Aquí lo que interesa es el crecimiento macroeconómico. Porque el crecimiento macroeconómico acumula riqueza. Y nosotros sabemos dónde lo acumula, arriba, en las clases sociales más ricas. Y está la política del chorreo. Esta cosa que los neoliberales, los Chicago Boys, eran economistas que se preparaban y se iban a estudiar con Milton Friedman en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, en los años 70 y 80. Casi como que convencieron a Chile, a todo el pueblo, de que había un efecto de chorreo. Que en la medida que se acumulara más riqueza en las clases superiores, más ricas, iba a chorrear hacia abajo. Y en algún momento nos iba a gotear a nosotros. Pero ellos rompieron con la física, con la teoría de la gravedad. Y chorrea para arriba. Yo estoy convencido de que es un poco eso. A lo más para el lado. Y por eso es necesario generar el subsidio de los bonos. Hay un libro que yo siempre digo a mis estudiantes, búsquenlo, lo he pedido 10.000 veces en la biblioteca. Se llama La realidad médico-social chilena, del año 39. Salvador Allende era ministro de Salud. Y él planteaba esta perspectiva, por supuesto, clásica del marxismo, para entender la realidad médica chilena. Entonces él hablaba de las condiciones del ambiente que está determinada por el salario, la alimentación, la vivienda, el vestuario, la cultura y demás factores concretos y actuantes mecánicamente, o sea, son cosas vivas que van variando en ciclo histórico, van variando en entornos concretos. De esa manera orientaba el análisis de la situación de la salud y la enfermedad en Chile, cosa que se dejó de hacer. Curiosamente se dejó de hacer. Hoy día la epidemiología clásica es lineal, es causalista, es empírico-funcional, busca datos para hacer funcional el actual modelo, no para discutir el modelo, no para someterlo a una crítica de cualquier naturaleza, sea epistemológica, sea una crítica social, sea una crítica política.
Arturo Girón, ministro de Salud entre el año 72 y 73, él un mes antes del golpe militar dejó el cargo, ¿no? Fue además para el día 11 de septiembre, para cuando se bombardea la Moneda, él fue a acompañar a su compañero presidente. Y él sostiene que la mortalidad infantil en 3 años, entre el año 70 y 73, disminuyó entre 79 por cada 1000 nacidos vivos que cumplían un año antes, o sea, que morían antes de cumplir un año. Disminuyó a 63 por cada 1000. Descendió en un 20% la mortalidad. La desnutrición infantil, que era un castigo horrible, descendió en un 17% a los 3 años de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque la comprensión de la salud y la enfermedad era una comprensión mucho más integral. Tenía que ver con la manera de producción en los cuales los trabajadores chilenos que más se afectaban por la mortalidad y por la desnutrición. Imagínense que el año 70, previa a la campaña de Allende, era un programa de 39 medidas. Y una de ellas era medio litro de leche para cada uno de los niños chilenos. Diario. En un país donde la mortalidad infantil era alta y la desnutrición infantil era alta. Sus detractores políticos, particularmente la gente más conservadora, de derecha, definitivamente, se mofaban de estas cosas. Bueno, eso permitió resultados impresionantes. Y sentar las bases de un sistema sanitario que posteriormente fue desarrollando esa manera filosófica de entender la realidad, pero lo fue desarrollando en los trabajadores de la salud, pero se fue olvidando institucionalmente. Y las universidades también lo fueron olvidando. Bueno, hay una declaración de principio de la Junta de Gobierno del año 74, porque forma parte también de nuestra memoria, ¿no? Y que en el fondo cuestionó el estatismo, llamado estatismo, propuesto por la Unidad Popular, en que el Estado se hacía cargo de la salud, entre otras áreas de la educación, como un derecho de las personas. Lo que hoy día nosotros discutimos, esto estaba dado el año 70. Varios de nosotros, al menos, compañeros, estudiamos en esa universidad los años 70 en que todavía era un derecho. El 81 o el año 80 se cambió esta legislación. Somos los últimos. Y sostenía que era una sociedad gris, uniforme, sometida y sin horizonte. Y por lo tanto era el mercado la manera de poder resolver los problemas económicos, los problemas de la pobreza, los problemas de la desigualdad, los problemas de la salud, la educación, de la justicia, la vivienda. Todos nosotros somos testigos que esa es una tesis que hoy día tiene resultados particularmente nefastos. Esto da las bases para poder entender esta teoría de la determinación social de la salud como una alternativa a este modelo de los determinantes sociales. Sostiene que los determinantes no se pueden aislar y fragmentar. La mirada reduccionista de los determinantes sociales lo asocia con factores de riesgo y estilo de vida individuales. No reduce los determinantes de la salud al tabaquismo, sedentarismo, la inadecuada alimentación. En Chile hay un programa que sacó el gobierno que va saliendo, o que ya salió, se llama Elige Vivir Sano. El vivir sano, basado en la alimentación, no es una opción. Hay mucha gente que no puede elegir eso.
La gente pobre no puede elegir. Y todos sabemos que la pobreza tampoco es una opción. Por lo tanto, el orden social determina lo que es vivir sano o no vivir sano. Reconoce que los determinantes de la salud son sustentados por una construcción social que se basa en la lógica de la cultura hegemónica, globalizada y cuyo último fin, el gran propósito, la gran finalidad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con mercantilizar toda la vida de las personas. Todo. Y en Chile estamos en un proceso de mercantilización bastante avanzado. Se mercantiliza la educación, ustedes son víctimas de esto. La salud, la justicia, la vivienda, la recreación, el uso del ocio. ¿Cómo recuperar esta perspectiva? Bueno, yo instalo 4 puntos. Tenemos que volver a valorar los análisis críticos del orden que nos corresponde vivir, para poder articular estas complejidades en una teoría social amplia, no fragmentada, o al menos que no fragmente la realidad. Retomando las contribuciones de la teoría marxista, retomándola, yo no digo que todos tenemos que ser marxistas, pero tenemos que revisarla y someter a la crítica esta teoría a la realidad que nos toca vivir, como también someter la realidad a la crítica de la teoría marxista. Buscando nuevas formas de inspiración para recuperar el pensamiento de Marx y poder entender los aspectos filosóficos, sociológicos y antropológicos, también económicos, que incorpora esta perspectiva, que incorpora esta filosofía social. En Latinoamérica hay un pensamiento crítico que incluso está dentro de la salud pública, lo que se llama la epidemiología crítica o la epidemiología de la desigualdad, que en definitiva es un pensamiento latinoamericano porque se desarrolla en Estados Unidos con Navarro, Steve Wynne, entre otra gente, ¿no?, que establece una relación entre el orden social capitalista y la salud. Cuando se establece esta relación de los resultados de la salud, de la enfermedad y el sistema capitalista, de repente hay ciertos patrones que son comunes. Hay una perspectiva que desarrolla una crítica al modelo empírico funcionalista, que usa mucho la epidemiología en la área de la salud pública, esta perspectiva lineal causalista, que somete, ¿no es cierto?, a la ciencia una especie de peregrinaje de datos fiables para demostrar, ¿no es cierto?, el positivismo lógico, en que las realidades son representadas por números, por cifras. Propone una perspectiva para trabajar la relación entre la reproducción social y los modos de vida, de enfermar y también de morir. Como conclusión, Chile está entrando, se dice, en un nuevo ciclo político, y yo lo creo, puesto que lo que nosotros dábamos hasta 5 años atrás, como algo normal y natural incluso, hoy día está en discusión. Hoy día se discute el modelo de desarrollo, que ha estado centrado fuertemente en el crecimiento económico. Hoy día se discute el modelo de educación. Hoy día se discute el modelo de salud. Y por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a participar de una discusión distinta. ¿Cuáles son las posibilidades filosóficas, políticas y sociales de rescatar la obra de Marx? Cada uno puede tener su interpretación. Yo por lo pronto me instalo a discutir con algunos colegas, con algunos estudiantes, este tipo de cosas.
¿Cómo se debe implementar y defender esta discusión? La discusión, no digo la teoría o la filosofía social de Marx, la discusión, ¿no es cierto?, en el contexto académico y la vida nacional. ¿Cómo hacemos de que el entorno académico, profesores y estudiantes, también trabajables en la universidad, puedan tener espacios como este para discutir este tipo de acercamiento a una realidad que a todos nos complica? ¿Date sí? Eso. ¿Queda? ¿10 para la 1? Muchas gracias, don Ricardo Oyarzún, por su presentación. Ahora vamos a tener unos minutos de preguntas. Ya. Ya, vamos a hacerlo sin micrófono porque no tenemos quien nos los pase, así que trata de hablar alto. Buenas, me llamo Héctor, estoy estudiando antropología actualmente en tercer año y me interesaría saber cuál es la visión que tiene la OMS acerca del concepto de pobreza y cómo lo trabaja a nivel de jerarquías explícitas universales en salud, tomando en cuenta que la pobreza se da según contexto y según desarrollo de cada comunidad. Es el concepto de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud es un organismo técnico de las Naciones Unidas. Y como tal, es el concepto que maneja el Banco Mundial, lo que maneja el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Mideplan, Desarrollo Social. Es un concepto convencional de la economía neoclásica, que Manfred de antes hacía un análisis. No es un concepto distinto. Ahora, evidentemente no es un concepto antropológico. O sea, la línea de la pobreza está en función de cierto nivel de ingreso. Chile, por ejemplo, las personas que ganen menos de 250.000 pesos son pobres. Perdón, el grupo familiar que viva con menos de 250.000 pesos es pobre. La pregunta es, ¿por qué no es pobre el que gana 260? ¿O el que gana 500? O sea, es el criterio. Lucas. Pocas lucas. Pero la Organización Mundial de la Salud, como organismo técnico de Naciones Unidas, no está fuera, digamos, del andamiaje conceptual con que se trabaja en el mundo este tipo de fenómenos. En este sentido, ¿cómo avanza hacia una salud más intercultural y no tan centrada hacia lo occidental? Bueno, la salud intercultural son recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud de incorporar otras propuestas médico-culturales al sistema de salud de cada uno de los países. En Chile existe, digamos, ¿no? En todos los países existe. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no está dada tanto por el respeto al conocimiento ancestral de los países, de los pueblos originarios. La respuesta está dada porque ven que allí hay recursos posibles, baratos, que puedan ayudar a la población y con ello los objetivos que tienen los países de poder hacerse cargo de la salud de la población. Pero lo ven como un recurso. Porque la Organización Mundial y los ministerios ven a la salud pública simplemente como un sistema de provisión de servicios de salud, de atenciones. Bueno, vamos a tener espacio para una pregunta más por temas de almuerzo y tiempo. Así que, muy bien, ¿por allá? Sí, párate y pregunta. Aprender sobre salud pública, aprender sobre políticas de salud, aprender sobre política en general, cuando dentro de mi escuela, mi
medicina. Pero enseña sistemáticamente a vivir en una sociedad agonizada, porque nosotros no discutimos nada de salud pública. Entonces, ¿hacia dónde va el enfoque del Instituto de la Universidad? ¿Hacia dónde va el camino o hacia dónde van las políticas dentro de la universidad para que nosotros rompamos con la industria nacional de la. Generando espacio de discusión, discutiendo. Si tu escuela no se tratan estos temas, tienen que buscar la manera de ustedes de pedirle al director de escuela que haga lo posible porque esas materias se incorporen. O exigirle al profesor, oiga, ¿cuál es su opinión? Un estudiante me dijo una vez, para mí es más importante saber lo que el profesor piensa que lo que el profesor sabe. A mí me hizo mucho ruido, me hizo mucho sentido. Por eso yo soy más explícito en mi manera de pensar. Yo reconozco que entre muchos colegas hay gente que sabe mucho, pero te aseguro que no sé cómo piensa. Claro, a ese. Bueno, como agradecimiento a su participación de este congreso, le queremos hacer entrega de un presente del señor Oyarzo. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde. Con medalla, con medalla. Un halago. Bueno, algunos avisos antes de que se vayan. La tercera ponencia la va a dar el doctor David González, que es director del área de salud de proyectos sanitarios en Camerún y a través de la ONG Cerca y Lejos ha trabajado constantemente en ese lugar. Recibió el premio Mejor Dentista de la Escuela de Dentistas de Madrid y su tema va a ser la revisión histórica de las políticas hacia la equidad en salud, una visión de en salud oral. Fuera de esto, quisiera agradecer su asistencia a la jornada. Queremos recordarles que lleguen a las 15 horas para esta charla que va a empezar, para la tercera plenaria, y que va a haber una mesa redonda en la cual se va a poder tratar más a fondo estos temas que surgen en este tipo de instancias. Muchas gracias.